el tema y vaya pensando directamente en qué es lo que vamos a ir desarrollando como nuestro tema de investigación. En este caso se presenta un tema, ¿verdad? El tema de la joven Mariana y su interés particular sobre qué investigar, ¿verdad? Hay un tema tal vez dirigido al área de ciencias sociales y va buscando una idea en la cual desde el inicio se le está planteando ya la idea que debe de buscar más información. Si hacemos una pausa y pensamos en los temas que cada uno de nosotros tenemos, en los temas que cada uno de nuestros grupos tiene en cuanto al proceso de investigación, vamos a identificar muchos temas, temas diversos, temas con tantas variantes, diferentes enfoques, diferentes maneras de llegar a esa realidad, y eso es lo bonito de la investigación. A la vez, también nos está motivando que una investigación debe de hacer en nosotros una huella, y esa huella es que nosotros dominemos un tema en particular. Es decir, si una persona va a hablar sobre un tema en particular, un tema profundo, debe de familiarizarse y debe de conocer más sobre ese tema. Si va a hablar sobre algo que ya conoce, pues eso le va a servir todavía aún más para reafirmar conocimientos y posiblemente para actualizar los conocimientos que ya tiene. Entonces, eso es lo bonito de la investigación, que a pesar del tema que usted escoja o a pesar del tema que se vaya desarrollando por equipos, siempre la investigación lo que va a hacer es motivarnos a conocer más. Entonces, eso hace posible que sigamos nutriéndonos y aprendiendo cada día más de la investigación. ¿Pueden ver este pequeño esquema del planteamiento del problema cuantitativo? Sí, máster. Ok. ¿Qué nos dice el planteamiento del problema cuantitativo? Nos dice que para ello, si lo vemos como en tres grandes etapas, si lo planteamos cuantitativo, repito, algunos criterios podrían ser, pues, delimitar el tema, que eso es lo que estamos conociendo y aprendiendo, y eso es lo que nos está ayudando en el asesoramiento Máster Raúl López. También nos han explicado ya que hay que tener una relación, ¿verdad?, entre las diferentes variables, que sería ilógico, ¿verdad?, investigar algo si no tiene nada de relación, porque entonces no podría formular un tema. Y si lo existe así, entonces averiguar por qué no tiene relación, y eso es lo bonito. Formularlo como preguntas. ¿Se recuerdan de que a veces podríamos decir, mire, trabajamos hipótesis o trabajamos preguntas? Va a depender del investigador, de qué tan fuerte, ¿verdad?, domina los temas de investigación y de qué tan factible le es manipular diferentes variables, para así pues tratar de dar respuesta a los problemas. Recordémonos que si no existe un problema, si no existe un planteamiento para ayudar, para contribuir a la ciencia en su conocimiento, pues no estaríamos realizando una correcta investigación. Esos son como criterios, ¿verdad? Lo que sí o sí debemos de cumplir. Los elementos que forman parte de esto son los objetivos, que ya sabemos que son las guías del estudio, ¿verdad? Son esos indicadores que nos van marcando el camino hacia dónde tengo que ir avanzando. Las preguntas de investigación, si las vamos a desarrollar así, pues deben de ser claras y deben de tener, ¿verdad?, esa relación correcta con el estudio. Pero a la vez debe de aplicarse una justificación, que es el por qué y el para qué del estudio. Porque yo puedo plantear una bonita investigación en tema, escrito, redactado, pero de pasar a redactar un tema bonito a pasar a un por qué voy a realizar un tema en particular o para qué va a servir ese estudio, hay mucho tramo que recorrer. Entonces, siempre tengamos en mente que nosotros podemos tener muchas ideas para investigar, pero sobre eso debemos de tener la claridad también para qué utilidad va a servir, para qué o por qué voy a estar realizando ese estudio. También la viabilidad del estudio, que eso implica cuántos recursos tenemos disponibles, ¿verdad?, para realizar nuestra investigación, hasta dónde va a poder ser posible desarrollar ese estudio y qué voy a poder lograr con ese estudio que voy a realizar. Pero a la vez, y tal vez algo que no se menciona, qué consecuencias pueden tener esos estudios.
Les voy a hacer un paréntesis. Hace ya mucho tiempo estábamos realizando un tema, ¿verdad?, para investigar, pero ese tema de investigación llevaba mucha implicación para la consecuencia que iba a tener los investigadores. Es decir, se iba a descubrir posiblemente una situación donde una empresa estaba fallando y que ante ojos de las altas autoridades el tema había sido manejado correctamente. Cuando se buscaron, ¿verdad?, otras formas de validar la información, se buscaron pues laboratorios externos para que analizaran, ¿verdad?, la información de los datos que nosotros habíamos recolectado, y los resultados fueron claros y evidentes de que habían ocultado información dentro de la empresa y se había manipulado información dentro de la empresa. Al momento ya de sacar a luz la investigación, se nos advirtió y se nos dijo, mire, la investigación es muy buena, muy correcta y todo, pero si usted la saca a luz, afectaría a la empresa, ¿verdad?, por la cual supuestamente nosotros estábamos realizando la investigación. Entonces, sacar a luz la investigación iba a poner de manifiesto un error en la empresa y posiblemente nos íbamos a buscar problemas. Entonces ahí es donde ya pelea, ¿verdad?, o riñe la ética de verdad de uno como profesional y las personas que obviamente tienen el poder y autoridad de las empresas de poder decir, mire, esta investigación mejor guárdela, ocúltela y no la saque a la luz. Entonces, hay consecuencias en los estudios. Lo que pasa es que esto a veces no se menciona. Hay, por ejemplo, indicaciones como tal de sondeos, de investigaciones de mercado, de investigaciones internas de empresas, donde sale a relucir pues, datos que no quiere la empresa hacer notar o hacer públicos. Entonces lo que se hace muchas veces es tapar, ¿verdad?, maquillar los datos a manera de que la gente pues no se pueda incorporar. Entonces hay consecuencias también en el estudio y por eso es necesario sí o sí reconocer, ¿verdad?, que en una investigación hay problemas, hay alcances que yo voy a tener y hay pues la necesidad de los recursos. Eso es sí o sí importante. Hay deficiencias, ¿verdad?, en el conocimiento del problema que orientan al estudio y hay que verificar el estado del conocimiento, es decir, si hay o no hay avances en cuanto al estudio, si hay o no información sobre ese tema y sobre eso pues yo voy a basar y tomar la decisión. Si hay buena información base sobre la cual yo armar estudios, pues perfecto. Si hay escasa, pues yo ya tomo las indicaciones del caso y decir, ok, este tema está bastante bonito, está bastante pues interesante, va a contribuir a tener las respuestas mucho a la ciencia, pero yo soy consciente de que hay poca información. Eso quiere decir de que va a encontrar muchos peros. La gente al revisarla, al verla al final va a decir, mire, pero ¿en qué basó su investigación? ¿En qué basó su justificación? ¿Cómo es posible que usted de la nada ha justificado algo? Entonces van a haber muchos peros. Aunque eso no quiere decir que vamos a limitar la investigación, sino veamos todos aquellos autores de grandes avances, ¿verdad?, de la ciencia que no tenían de repente una base sólida en cuanto a teoría para armar o probar, ¿verdad?, un método científico. Simplemente se lanzaron a la prueba y el error y verificaron que ciertas cosas funcionaban de X manera. ¿Quién empezó a hablar sobre el espacio? ¿Quién empezó a hablar sobre gravedad? ¿Quién empezó a hablar sobre lo otro? No existía una persona antes que hablara al respecto, pero quien inició eso fue aquella persona visionaria, fue aquella persona que quería investigar más. Y sobre esa prueba y error que caminó mucho tiempo, entonces fueron formándose teorías. Y es por eso que ahora gozamos de un sustento teórico bastante sólido. Así es como nosotros también contribuimos, ¿verdad?, al proceso de crear ciencia. Entonces, todo eso es implicar, ¿verdad?, afinar ideas, que todavía no hemos planteado algo en particular, pero sabemos y reconocemos que hay que afinar ideas para poder salir adelante con eso. Siguiendo con el ejemplo que les menciono de Mariana y sobre su idea de noviazgo, entonces se puede decir que Mariana, ahora que ya sabe que hay implicaciones, ahora que ya sabe que es necesario buscar teoría y que es necesario dominar conceptos, y ahora ya se ha familiarizado con el tema y ha decidido llevar a cabo una investigación, pero con un enfoque con datos, recolección de datos cuantitativos.
Entonces, según algunos estudios, los factores más importantes, o sea, ya revisó, ¿verdad?, la antigua literatura, las bases que han sustentado otras investigaciones y ahora ha llegado a una conclusión para poder establecer su tema. Que hay detalles clave, esos factores que son, por ejemplo, la atracción física, que puede ser uno de los factores clave en una relación de noviazgo. También otro factor que encontró fue la confianza y la proximidad física, es decir, la separación de las distancias o el acercamiento en cuanto a distancia, ¿verdad? No de proximidad física, cuánto se van a juntar en el noviazgo, no. Estamos hablando de si uno de los elementos, sea él o ella, vive tan alejado de él o ella, qué tanta importancia o qué tanta fuerza va a tener esa relación de noviazgo. Entonces, el grado en que cada uno de los novios refuerza positivamente la autoimagen del otro y la similitud, ¿verdad?, en el mismo tiempo de ambos. En creencias fundamentales y en valores. Es decir, ya Mariana ha analizado de que las creencias que son fundamentales en ambos y los valores que pueden ser en ambos son detalles y factores clave para que un noviazgo pueda funcionar. Bien dicen, ¿verdad?, que si a uno le gusta blanco y al otro negro, posiblemente sean un complemento perfecto. Pero muchas veces a las personas que tienen una fundamentación en creencia con otra fundamentación de creencia generalmente chocan. Si tiene una fundamentación en valores y esta otra persona tiene otra fundamentación en valores totalmente diferente porque no se relaciona, choca. Entonces esa situación ya Mariana está comprendiendo que hay situaciones y hay factores clave que pueden permitir, ¿verdad?, pueden influir positivamente o a veces puede ser todo lo contrario. Entonces, ya cuando comprendió la temática, cuando entendió la temática, entonces ya puede plantearse objetivos de la investigación. Entonces podrían plantearse a manera de idea, ¿verdad? No es que ya esté quedando perfecto. A manera de idea, los objetivos pueden irse encaminando en determinar si la atracción física, la confianza, la proximidad, el reforzamiento de la autoestima y la similitud tienen una influencia importante en el desarrollo del noviazgo entre los jóvenes, en este caso de España, ¿verdad?, los catalanes. Puede también otro objetivo plantearse sobre evaluar cuáles de los factores mencionados, es decir, los anteriores, tienen mayor importancia en el desarrollo del noviazgo entre los jóvenes. Analizar si hay o no hay diferencias entre los hombres y las mujeres respecto de la importancia atribuida a cada uno de los factores mencionados. Es decir, cuánto peso, cuánto valor le da cada uno de ellos y las diferencias que pueden existir entre hombres y mujeres al respecto. Analizar si hay o no diferencias entre las parejas de novios de distintas edades. Ahí es cuando ya lo estamos uniendo, ¿verdad? Y la diferencia entre las edades en relación con la importancia asignada a cada uno de los factores que hemos estado mencionando. Es decir, vean cómo pasó una idea de Mariana de estudiar un tema en particular, de no saber si hacerlo con una recolección de datos con enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto, a pasar a la necesidad de comprender, de leer más, de empaparse de la información y de mostrarles en la anterior diapositiva todas las fuentes, hasta ahora encontrar a una Mariana que ya se ha familiarizado con el tema, se ha empapado con la información y ha descubierto ciertos factores que otras investigaciones, en este caso, por así decirlo, secundarias, me están a mí comunicando para yo encaminarme, ¿verdad?, en una idea de una investigación. Cuando ya la persona ha madurado su idea, ha madurado su base de información, ya puede tener una idea más clara sobre hacia dónde va a realizar sus objetivos de investigación. Y es por eso que surgen, ¿verdad?, diferentes objetivos. No quiere decir de que todos se van a desarrollar, pero ya puede tener una idea de cómo redactar su objetivo. Al aplicar lo anterior al ejemplo, ¿verdad?, que estamos realizando de Mariana y la investigación sobre el noviazgo, podemos ir con un pequeño esbozo, ¿verdad?, sobre las preguntas de investigación que podrían ser la atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima y la similitud ejercen una influencia significativa en el desarrollo del noviazgo.
Estamos pasando un objetivo de plantearlo como objetivo a plantearlo como pregunta. Esa es la relación que tenemos con las preguntas de investigación. Darle respuesta a lo que nos hemos planteado como objetivos. Obviamente, el desarrollo del noviazgo se va a entender como la evaluación, ¿verdad?, que hacen los novios de su relación, el interés que muestran por esta y obviamente la disposición que tienen de continuarla. Es decir, hasta las personas, visualizando esa investigación a futuro, hasta las personas tienen que estar compenetradas, ¿verdad?, comprometidas con la investigación, porque ¿de qué me sirve plantearme una bonita investigación y al final cuando llegue ante las personas, ante los jóvenes, ante las parejas de noviazgo, pues me sea bien dificultoso obtener la información? Entonces hay que también visualizar esto. Otra pregunta, basándonos siempre en los objetivos: ¿cuál de estos factores ejerce mayor influencia sobre la evaluación de la relación? El interés que muestran por esta y la disposición para continuar la relación. Vean ese acercamiento que tiene la pregunta o la posible pregunta de investigación con mi posible objetivo que voy a plantear. Están vinculados entre sí la atracción física, la confianza, la proximidad física, ¿verdad? Ese que no vivan tan lejos, acuérdense de eso. El reforzamiento de la autoestima y la similitud, ¿están vinculados cada uno de ellos? O posiblemente la investigación me va a decir que no están vinculados. Pero eso es lo que yo me quiero averiguar con la investigación. Entonces, ¿existe, verdad, alguna diferencia por género, ya sea hombres o mujeres, con respecto al peso, no al peso de lo que nosotros pesamos, ¿verdad?, sino que al valor, ¿verdad?, que se le asigna a cada factor en la evaluación de la relación, el interés que muestran por esta y su disposición a continuarla? ¿Cuál es ese valor, verdad?, ese peso que le estamos asignando? La edad, que es otra cosa importante. La edad está relacionada con ese valor o peso asignado a cada factor con respecto a la evaluación de la relación, el interés que muestra por esta y la disposición de continuar la relación. Entonces vean que cada uno de los factores que hemos identificado pasaron a ser ideas para nuestros objetivos, y nuestros objetivos de ahí han partido las ideas de las preguntas. Como podemos observar, las preguntas están completamente relacionadas con sus respectivos objetivos. Se podría decir que van a la par o son un reflejo, ¿verdad?, de esto. No necesariamente iguales, pero sí un reflejo. Ya sabemos que el estudio se va a llevar a cabo en un determinado lugar. Pensando en este ejemplo, obviamente en España, Cataluña, pero posiblemente nosotros lo podríamos visualizar en otro lugar. Pero hay que ser todavía más específicos. Por ejemplo, realizarlo entre estudiantes de la licenciatura administrativa, de la universidad autónoma, tal. Así es como vamos acercándonos a nuestra idea de desarrollar un bonito tema de investigación. Porque si habláramos de noviazgo y habláramos de un departamento, de un país, eso fuera exageradamente grande. Pero cuando nos vamos centrando, nos vamos enfocando hacia un lugar en particular, ya podemos sacar ideas clave y podemos tener una muy bonita investigación. Ahora bien, con una simple ojeada al tema, nos daríamos cuenta de que se pretende abarcar todavía demasiado en este tema de investigación. Y a menos que se cuente con bastantes recursos, y ahí hablamos directamente de dinero para poder relacionarla y para poder realizarla, hay que tener también el tiempo, porque pues no podemos realizar una investigación de hoy para mañana, ¿verdad? Necesitamos mucho tiempo para poderla ejecutar. Entonces se tendría que limitar el estudio, es decir, acotar y enfocar para que nuestros recursos, nuestro tiempo nos permita poder desarrollar con éxito nuestra investigación. Entonces se preguntaría, ¿la similitud ejerce alguna influencia significativa sobre la elección de pareja en el noviazgo y la satisfacción dentro de este? Vean que esto ya estamos hablando de un acercamiento todavía más, algo más profundo. Cuando ya vamos teniendo una idea sobre el lugar, sobre específicamente dónde la vamos a realizar, entonces pasamos al último proceso que quiero mencionarles en esta mañana. Entonces hay que justificarlo, ¿verdad? Y obviamente por cuestión de tiempo y de espacio, pues no vamos a meter toda una gran justificación ahorita porque no sería el caso,
pero para nuestras investigaciones deberíamos tener un poquito más, ¿verdad? Un poquito más de sustento teórico. Entonces la justificación, ¿verdad? ¿En qué voy a basar todo esto? De acuerdo con Méndez, un ejemplo, una de las preocupaciones centrales de los jóvenes lo constituye la relación con su pareja sentimental. En un estudio de Mendoza en el 2009 se encontró que los universitarios que tienen dificultades, véase aquí ya estamos hablando de universitarios como tal, ¿verdad? Tienen dificultades con sus parejas o se encuentran físicamente alejados de ellas. O sea, aquí explico, digamos que viven en otra ciudad, ¿verdad? Como decir Santa Ana, Aguachapán, decir Sonsonate, San Salvador, para que tengan una idea. Cuando se habla así, entonces, o se están frecuentando de manera ocasional, tienen un desempeño académico más bajo. Vea, esos ya son los estudios y sobre eso se ha justificado la investigación que Mariana pretende realizar. Entonces se ve que hay una baja, ¿verdad?, en cuanto al rendimiento académico, en comparación con aquellos que llevan, ¿verdad?, una relación armónica y que se frecuentan con mayor regularidad. Posiblemente podemos inferir que aquellas parejas que se frecuentan más o que viven cerca se llevan mejor que una relación que está un poco más alejada y que se ven físicamente pues con distancia más de tiempo, ¿verdad? Es decir, posiblemente los fines de semana, a aquellos o versus aquellos que a diario se pueden ver en el lugar, ¿verdad? Ya sea en la universidad, en el mall, en el supermercado, entre otras cosas. Entonces, así es como se va relacionando y así es como yo voy justificando, ¿verdad?, la idea de mi investigación. También dice otro estudio, el 85% de los universitarios dedican un tiempo considerable de sus pensamientos a la pareja. Eso lo dice Torres en el 2009. Es importante incluir cifras y citas de otros estudios que señalan la importancia y la magnitud del problema que yo estoy estudiando, porque eso es lo que va a reforzar, eso es lo que va a sustentar, va a poner las bases sólidas de mi investigación. La investigación planteada contribuirá, eso es a lo que va a beneficiar, a generar un modelo. Vean que pasamos de tener una idea sobre estudiar algo sobre el noviazgo, a que ya Mariana, con todo esto que ha aprendido, dice, entonces yo lo que voy a tratar de hacer con esta investigación es generar un modelo para entender este importante aspecto en la vida de los jóvenes estudiantes de Iberoamérica. O sea, estamos hablando de un gran número de jóvenes. Es decir, si nosotros realizáramos un tipo de investigación, podríamos decir que podríamos realizar una investigación en la Universidad Autónoma de Santa Ana y poder desarrollar un modelo para saber cómo es que influyen las relaciones, ¿verdad?, de noviazgo en el desempeño académico, para tener una idea así bastante grande sobre una idea de investigación. Entonces, de acuerdo a eso, ¿verdad?, eso va a ayudar, porque ahí viene el beneficio, ¿verdad?, por lo cual yo estoy justificando mi investigación. Eso va a ayudar a tener ya un modelo que le va a permitir, ¿verdad?, tener un mayor grado de conciencia a los docentes universitarios sobre este aspecto, ¿verdad?, de poder aconsejar, de poder ayudar a los jóvenes cuando se ve que tengan esos problemas de relaciones entre parejas, poder asesorarlos mejor, de manera más integral, o sea, haciendo algo práctico, o por otro lado, mediante la investigación se puede desarrollar un método para medir las variables del estudio, ¿verdad?, en el contexto, ¿verdad?, de donde se esté realizando, en este caso de España. Pero si hablamos de aquí, pues en este contexto, pero con aplicaciones en otros ambientes, es decir, podemos reproducir lo que hemos realizado aquí en Santa Ana, en la Universidad Autónoma, y que posiblemente eso se pueda repetir en la universidad en San Salvador, en la Universidad de Oriente, y de ahí sacar un estudio macro en el cual podamos identificar un modelo sobre cómo influyen, ¿verdad?, relaciones de noviazgo en el desempeño académico o en la felicidad, ¿verdad?, que puedan presentar los jóvenes al momento de estar relacionando un estudio o una carrera versus llevar armoniosamente una relación de noviazgo.
Eso es para que ustedes tengan una idea de cómo se puede ir compenetrando todas las ideas que hemos tenido en cuanto a la teoría y cómo podemos irlas relacionando poquito a poquito con la práctica. Vean que no son cosas difíciles, simplemente es llevar un orden, ¿verdad? Encontrarle un sazón a todo esto para poder ir enfocando correctamente nuestro tema de investigación.